Esta noche nos presentamos ante ti, en primer lugar reconociendo que si no fuese por Jesús, ninguno de nosotros estaríamos en este lugar. Queremos, Señor, alabar tu nombre y agradecer tu sacrificio en la cruz. Gracias porque por medio de tu sangre derramada es que nuestros pecados han sido limpiados. Gracias, Señor, porque fue por ese sacrificio que ahora nosotros somos parte de tu familia. Queremos pedirte, Señor, también que tú nos puedas hablar y ministrar por medio de tu palabra. Señor, tu pueblo viene necesitado de ti, viene necesitado de escuchar tu palabra. Así que háblanos, Señor, esta noche. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Déselo fuerte, hermanos, si es para Él. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Es el libro que estamos estudiando los días martes. Juan capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, en esta ocasión nos corresponde iniciar propiamente la narración del Evangelio de Juan. Luego que la semana pasada finalizáramos el prólogo de este Evangelio, en el cual hicimos mucho hincapié de que dentro de ese prólogo se encontraba un himno cristológico, es decir, un canto que la iglesia primitiva entonaba en honor al Señor. Y decíamos que no era casualidad que dentro del prólogo de este Evangelio de Juan se insertara ese canto declarando la identidad, la misión y la función del Verbo, cuando se manifestaba que el Verbo, por ejemplo, es preexistente, hablando de su naturaleza, que su misión es revelarnos al Padre, hablando, hermanos, de su función, y que su objetivo es la redención, hablando que Él es el Redentor. Pero todas esas observaciones que vimos en el prólogo, en el cual se inserta ese canto cristológico, era porque en la época en la que el Evangelio de Juan se escribe, que es especialmente en el año 90 más o menos de nuestra era cristiana, había un grupo de personas que habían creado toda una especie de culto alrededor de la persona de Juan el Bautista. Incluso, hermanos, la semana pasada hacíamos referencia cómo Pablo, cuando llega en su segundo viaje misionero a la ciudad de Éfeso, se encuentra a 12 varones que aparentemente habían creído en el Evangelio. Pero cuando Pablo les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo, aquellos hombres responden que ¿qué era el Espíritu Santo? Y ahí Pablo entiende que ellos apenas habían sido bautizados con el bautismo de Juan y no habían sido bautizados en el bautismo del nombre de Jesús, que incluye la fórmula trinitaria donde se habla
que el bautismo debe ser realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso, hermanos y hermanas, lo mencionamos la semana anterior. Entonces, la razón de por qué se inserta ese himno cristológico, ese canto cristológico en el prólogo, es porque esos discípulos, vamos a decirlo así, de Juan el Bautista, habían generado todo un culto alrededor de Juan. Incluso hay documentos de la época que aseguran que no solamente había una admiración excesiva hacia Juan el Bautista, sino que las afirmaciones eran: uno, que Juan el Bautista era la luz; dos, como lo vamos a ver esta noche, que Juan el Bautista era el Mesías. Y todas esas afirmaciones que hacían este grupo de gente estaba afectando a cierto sector de la iglesia. Y por eso, hermanos y hermanas, es que dentro del prólogo que ya vimos, notamos que es el mismo escritor del evangelio que afirma diciendo: Juan no era la luz, sino que redefine su posición al decir que Juan era alguien que debía de dar testimonio acerca del Hijo o acerca del Verbo. Decíamos entonces que se podía conocer a Juan no solamente con la observación de Juan el Bautista, sino que también como Juan el testigo. Entonces, hermanos, a partir de este versículo 19 del capítulo 1 hasta el capítulo 12, específicamente hasta el versículo 50, vamos a encontrarnos con un bloque que se llama el libro de los signos. Y se le llama el libro de los signos porque de lo que nos va a hablar es de los hechos de Jesús que él realizó a través de 7 signos, lo que nosotros popularmente llamamos milagros o señales, pero que el evangelio de Juan los denomina así, como signo. Es decir, que ese signo tiene una función de revelarnos quién es Jesús en verdad. Ahora, como ahora vamos a entrar a la parte narrativa del evangelio, es importante, hermanos, que hagamos una observación muy puntual. Y es que usted sabe que, de acuerdo a la narración que aparece en los evangelios sinópticos, el ministerio público del Señor Jesús precisamente comienza dentro de la actividad que realiza Juan el Bautista. Pero dentro de la tradición sinóptica, la vida pública de Jesús va precedida de un tríptico. Y ese tríptico abarca, número 1, la predicación de Juan; número 2, el bautismo de Jesús; y número 3, la tentación de Jesús en el desierto. Es decir, tanto Mateo, Marcos y Lucas presentan ese tríptico: la predicación de Juan, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús en el desierto. Pero ese tríptico no se encuentra delineado en el evangelio de Juan, porque lo primero que vamos a encontrar ya en la narración es que se presenta a Juan como el testigo de Jesús. El bautismo de Jesús apenas se menciona, y la tentación en el desierto desaparece en el evangelio de Juan, ni siquiera se toca. Entonces, tomando en cuenta ese comienzo muy particular del evangelista Juan, es que ahora, hermanos, vamos a considerar lo que también se puede conocer como el prólogo narrativo. Ya vimos lo que se conoce como el prólogo del evangelio, que son los primeros 18 versículos. Pero a partir de este versículo 19 hasta el capítulo 2, más o menos, vamos a encontrar lo que se conoce como el prólogo narrativo. ¿Y a qué nos referimos nosotros cuando hablamos del prólogo narrativo? El prólogo narrativo lo que va a hacer es reforzar lo que ya se dijo en el prólogo del evangelio, donde se presenta a Jesús
como preexistente, revelador y redentor. Entonces, a partir de este versículo 19, vamos a ir viendo, hermanos, cómo a través de estas narraciones se va manifestando progresivamente la gloria de Jesús antes de lo que se podría llamar la vida pública de su ministerio. Entonces vamos a hacer, hermanos y hermanas, un pequeño ejercicio, y le pido que tenga su Biblia abierta para que usted vea cómo el prólogo del Evangelio se conecta con el prólogo narrativo al que estamos haciendo referencia. En primer lugar, en el versículo 6 del capítulo 1 se nos habla de la misión de Juan como testigo. Y vea lo que dice el versículo 6: vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Veamos entonces cómo este segmento del prólogo se conecta con el prólogo narrativo. Y vamos al versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Vea cómo el versículo 19 se conecta con el verso 6 del prólogo. Pero sigamos más. Versículo 26 y 27 del capítulo 1 de Juan. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Vea cómo Juan está testificando que el Mesías ya está entre ellos. Juan está testificando que el Mesías ya está en medio de ellos. Vamos al versículo 29, siempre del capítulo 1. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: oiga, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente es Juan el que está testificando y diciendo: este es el que yo les decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por si eso no fuera poco, si nos adelantamos al versículo 32, siempre del capítulo 1, oiga lo que dice: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Entonces vea, hermano, cómo este prólogo narrativo se conecta con el prólogo del Evangelio. Porque en el prólogo del Evangelio se nos dice que Juan vino para ser testigo del verbo. Pero las cosas no terminan ahí, hermanos. Otra cosa que vimos en el prólogo del Evangelio es que se dice que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, es decir, vivió entre nosotros. Eso ya lo vimos, hermanos y hermanas, en el versículo 14, que yo le dije es el versículo quizás más importante de toda la Biblia. ¿Cómo se conecta el versículo 14 del capítulo 1 del prólogo del Evangelio con el prólogo narrativo? Vamos al versículo 35 del capítulo 1. Vea, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Y dice el verso 37: cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Y oiga la pregunta: Rabí, ¿dónde te hospedas? Dicho de otra forma, Rabí, ¿dónde habitas? Y dice el verso 39: vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él
y eran como las 4 de la tarde. En el prólogo del verbo del capítulo 1 se nos dice, hermanos, que el verbo habitó entre nosotros. Y estamos viendo cómo estos dos discípulos comenzaron a habitar con Jesús. Entonces hay una conexión exacta. Pero en el prólogo de Juan se nos dice que estos que habitaron con él contemplaron la gloria de Jesús. Porque los que le reciben y creen, reciben la plenitud, es decir, su gloria. Y por lo tanto pueden contemplar la gloria del verbo, tal como se manifestó en el versículo 14 y 16 del capítulo 1. Pero ¿cómo se concentra eso en el prólogo narrativo que vamos a ver a continuación? Bueno, usted se recordará que cuando Jesús acude a Caná para unas bodas, los discípulos que le acompañan comienzan a creer. Y una forma en que se manifestaba esa fe en él es que se adhieren a él, viven con él. Y a través del signo del agua que se convierte en vino, ellos ven su gloria. Vámonos al capítulo 2, versículo 11 de Juan. Oiga lo que dice. Esta primera señal milagrosa, vea cómo la menciona. Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así, oiga, reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Por todos estos elementos que le estoy mencionando, usted puede notar entonces que a partir del versículo 19 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11, hay una conexión narrativa con lo que ya se dijo en el prólogo del Evangelio. Entonces vamos a considerar propiamente la narración. Dice el verso 19, que es con el que comenzamos la lectura. Primero se comienza diciendo: este es el testimonio de Juan. Usted, hermano, va a notar que a lo largo de todo el Evangelio de Juan van a comenzar a aparecer términos de tipo jurídico, como confesión, como interrogatorio, como testimonio, como testificar. ¿Por qué razón aparecen todos estos términos de tipo jurídico? Y es más, el mismo Señor Jesús va a señalar testigos a su favor. Como por ejemplo, Jesús va a decir: el que me envió da testimonio de mí, haciendo referencia a Dios. Las escrituras dan testimonio de mí. Moisés da también testimonio acerca de mí. Entonces son, hermanos, términos jurídicos, porque se está hablando de testigos que van a certificar quién es Jesús. Y ahora en el versículo 19 se comienza diciendo: este es el testimonio de Juan. ¿Qué significa esto? Que antes de que aparezca en escena el Señor Jesús, el Evangelio de Juan, en el prólogo narrativo, comienza con un juicio en el que Juan va a ser sometido a un interrogatorio. Es decir, lo que vamos a ver a partir de este versículo 19 es un juicio. Es un juicio donde las autoridades judías van a someter a un interrogatorio a Juan el Bautista. Entonces, hermanos, que aparezca esta construcción dentro del marco de un juicio es porque ya esto nos anticipa que todo el Evangelio va a estar marcado por la confrontación. Va a estar marcado por la confrontación de juicios. Juicios que van a hacer las personas, juicios que van a hacer los discípulos, juicios que van a hacer las autoridades judías, y que ese juicio va a terminar en la muerte del Señor Jesús.
Por eso, como le decía, el Evangelio de Juan comienza con un testimonio. Y ese testimonio que Juan va a dar a partir del versículo 19 se encuentra confesado en 3 días distintos. El versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan. Pero ese testimonio que Juan va a dar lo va a hacer en 3 días distintos. El primer día comienza en el versículo 19, donde dice: este es el testimonio de Juan. Veamos el segundo día, que se encuentra en el versículo 29 de este capítulo 1. Oiga, al día siguiente, este es el segundo día, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que en el segundo día él afirma que Jesús es el Cordero de Dios. Al tercer día, en el versículo 35, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos, y al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen el Cordero de Dios. Entonces usted puede ver, primer día, Juan da testimonio. Al segundo día, vuelve a dar testimonio. Al tercer día, vuelve a ratificar su testimonio. Pero aquí hay algo importante. En cada uno de esos días hay una acción diferente. Por ejemplo, hermanos, el testimonio de Juan el primer día es de negación. Porque lo que hemos leído esta noche es la negación de Juan diciendo: no soy el Cristo, no soy Elías y tampoco soy el profeta. Entonces, en el primer día Juan está testificando, pero lo está haciendo negando estas cosas. Por eso es que el testimonio del primer día es de una negación. El testimonio del segundo día es de una afirmación, porque Juan dice: aquí tienen al Cordero de Dios. El primer día niega: no soy el Cristo, no soy Elías y no soy el profeta. En el segundo día, aquí tienen el Cordero de Dios, está afirmando. ¿Y qué se encuentra en el tercer día de testimonio de Juan? Es la conclusión. Porque dice la Biblia que nuevamente Juan dice: aquí tienen al Cordero de Dios. Y dice la Escritura que cuando los 2 discípulos oyeron esto de parte de su mentor, dice que le siguieron. Entonces, si al tercer día lo que se está diciendo es: este es el Cordero de Dios, los discípulos concluyen y dicen: bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Sigámoslo a él. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a ver nosotros que en el testimonio de Juan en cada día hay una observación profunda acerca de quién es Jesús. Dice más el versículo 19: cuando los judíos de Jerusalén, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Esta es la primera vez que aparece el término judío, porque aquí dice: cuando los judíos de Jerusalén. Cuando se habla de judío, hermanos y hermanas, se está refiriendo a las autoridades religiosas que se encontraban en Jerusalén. Recordemos que el Evangelio de Juan se redactó en el año 90 de nuestra era, es decir, 20 años después de la destrucción en el templo de Jerusalén. Ya no habían sacerdotes, ya no existía templo. Entonces, de manera general, Juan lo que dice es judíos. Y ese término aparece 70 veces en este Evangelio de Juan. Y en cada una de esas veces que aparece, se menciona, hermanos y hermanas, el hecho de que son las autoridades que hostigan al Señor Jesús. Son las autoridades que interpelan a Jesús y que tratan la manera de opacar su ministerio. Pero dice que esta comitiva de Jerusalén
llegó donde estaba Juan porque Juan se encontraba bautizando. Cabe mencionar, hermanos, que Juan el Bautista, de acuerdo a historiadores, había aparecido en el verano del año 26 de nuestra era. Y su forma de vivir, su predicación, que era bastante severa, y la insistencia en el hecho que aún incluso los hijos de Abraham tenían la necesidad de un arrepentimiento y que por lo tanto debían de proceder a las aguas del bautismo, que eran un símbolo de purificación. Eso conmocionó la sociedad judía. ¿Por qué razón? Porque el único lugar donde se podían absolver a las personas de pecado era en el templo de Jerusalén. Pero para ir a Jerusalén usted tenía que llevar ofrendas. Usted tenía que llevar ofrendas animales. Pero ahora Juan lo que está diciendo es que una muestra de arrepentimiento es la confesión del pecado, que se debe de traducir en una acción visible a través del bautismo. Pero ¿eso qué costaba? Nada. Eso no costaba nada, económicamente hablando. Y eso fue lo que alertó a las autoridades en Jerusalén. Porque ¿cómo es que este hombre, hijo de sacerdotes, ahora está ofreciendo una forma distinta de obtener el perdón de los pecados? Por eso es que cuando el evangelista Marcos relata esa escena de Juan bautizando, dice que salían muchas personas de Judea y de Jerusalén, y estos eran bautizados por Juan en el río Jordán, y la gente confesaba sus pecados. Pero eso le estaba desbaratando el negocio a los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Y Juan se había convertido en una amenaza para el centro religioso. ¿Por qué razón? Porque en Jerusalén se estaba estafando a la gente. Como Jesús dijo, le estaban robando, habían hecho del templo una cueva de ladrones. La ley, por ejemplo, establecía que si una persona quería ofrecer una ofrenda, un sacrificio, tenía que llevar un macho cabrío, un cordero, y la persona lo llevaba. Pero era el sacerdote el que debía de examinar que el animal no tuviera sarna, no estuviera perniquebrado, no estuviera tuerto. Y si pasaba ese examen, pues esa ofrenda se podía ofrecer. Pero resulta ser que los sacerdotes, cuando la gente llevaba sus animales, los sacerdotes hacían la revisión y rechazaban la ofrenda de las personas y decían: no, este cordero no puede servir como ofrenda para los pecados. Y la persona le podía decir: mira, ¿y por qué? Si no está ni perniquebrado, no está tuerto, no tiene sarna, está saludable. Sí, pero este cordero no lo podemos ofrecer. ¿Y qué solución me da? Mira, véndelo y compra de los corderos que se venden aquí en el templo. Entonces venía la gente e iba a vender su corderito, y con el dinero, hermanos y hermanas, de la venta de ese cordero, iba al mercado del templo a comprar el cordero sancionado o certificado por los sacerdotes. Cuando vemos a Jesús volcando la mesa de los cambistas, es porque lo que había ahí, hermanos, era una red de corrupción adentro del templo. Jesús no es que esté señalando que se vendiera en el templo, sino que lo que Jesús está señalando es la corrupción que había en el templo. Porque venía la persona, póngale que el cordero lo vendió en 50. Venía la persona, iba al mercado del templo a comprar un cordero certificado por los sacerdotes. Y le decía: mire, por favor, deme un cordero certificado. Está bien, ¿cuánto cuesta? 100. Y era el doble.
Y quizás, hermanos y hermanas, el mismo cordero que aquel hombre había llegado a vender y que había terminado en el mercado del templo. Eso era una estafa. Pero también la ley establecía que si una persona, por ejemplo, no podía llevar un animal por la distancia, podía llevarlo en dinero. Y ahí venía otra estafa, porque la persona podía venir con una ofrenda al templo, pero como era una ofrenda con dinero pagano, los sacerdotes venían y decían: no te podemos recibir esta ofrenda porque es dinero sucio, así que cámbialo por la moneda del templo. Pero resulta ser, hermanos, que cuando se hacía el intercambio a la tasa nominal de la moneda del templo, resultaba que la gente terminaba estafada y no le alcanzaba para pagar la ofrenda que había prometido al Señor. Todas esas ganancias quedaban, hermanos, en la bolsa de los sacerdotes. Los romanos le habían concedido a los sacerdotes tener esas facilidades. Pero ¿por qué la gente llevaba animales? ¿Por qué la gente llevaba ofrendas? Porque querían, hermanos, confesar su pecado y que el sumo sacerdote les absolviera su culpa. Pero ahora resulta ser que hay un hombre llamado Juan que no está pidiendo dinero, sino que lo que está diciendo es: arrepiéntanse, confiesen sus pecados y bautícense. Eso, hermanos, alertó a los corruptos que estaban en el templo, porque les estaba quebrando el negocio. Y por eso es que envían a una delegación para preguntarle a Juan cuáles eran sus intenciones. Entonces, hermanos y hermanas, usted va a entender por qué la confrontación que se va a hacer. Y la próxima semana, cuando veamos que los judíos le preguntan: ¿y a ti quién te ha dado autorización para que bautices en agua? ¿Quién te autorizó a ti a bautizar? Porque ellos se creían como los únicos dueños de los procesos, digámoslo así, de arrepentimiento de las personas. Pero lo que llama la atención es lo que dice el versículo 20. Dice que no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, es decir, con la verdad. Y vea lo que dice: yo no soy el Cristo. Esa expresión, yo no soy el Cristo, es la manera más categórica de Juan para rechazar la supuesta pretensión de sus discípulos. Que, como ya le dije, algunos de sus discípulos, después de la muerte de Juan el Bautista, comenzaron a ver en Juan al Cristo. Y lo primero que dice el Evangelio es que Juan dijo categóricamente: yo no soy el Cristo. Juan se está negando a ser el Cristo. Recordemos, hermanos y hermanas, que el término Cristo es una traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Y usted sabe que al final del Antiguo Testamento, y específicamente en el período intertestamentario, hubo una gran expectativa acerca de la llegada del Mesías. Y todos sabían que el Mesías sería un hombre ungido por el Señor, lleno del Espíritu Santo y de poder. Eso es lo que se veía, hermanos y hermanas. Y que el Mesías vendría a liberar al pueblo de la opresión que en este caso los romanos estaban haciendo en la ocupación de su territorio. El judaísmo a menudo pensaba en Moisés como un modelo mesiánico de liberación, porque Moisés no solamente fue un ejemplo para la nación de liderazgo espiritual, sino que Moisés se convirtió en el libertador de Israel cuando estaba en opresión en Egipto. Entonces la gente decía:
cuando el Mesías venga, nos va a venir a liberar de la opresión de los romanos. Entonces, la gente, los discípulos de Juan, tiempo después, hermanos y hermanas, veían en Juan el Bautista como el Cristo. Pero por eso es que el Evangelio ahora dice, no, Juan dice, yo no soy el Cristo. El hecho, hermanos, de que Juan el Bautista esté negando con una radicalidad profunda y absoluta que Él es el Cristo, cuando Él dice, yo no soy, ese yo no soy o esa negación nos está preparando para los yo soy de Jesús. Porque Juan el Bautista está diciendo, yo no soy el Cristo. Y esa negación, como ya le dije, es una preparación para los yo soy. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la luz. Esa negación de Juan hace que el mensaje de Jesús llegue. Esto nos deja a nosotros algo importante, hermanos y hermanas. Y es que cuando nosotros tratamos de usurpar un puesto que solamente Dios se merece, nos convertimos en un tapón para la gente. Nos convertimos en un obstáculo para las personas. Usted sabe que las religiones tratan la manera de enfocar la atención en los líderes. Por ejemplo, cuando una persona se atribuye virtudes que solamente le corresponden a Jesús, esas personas se convierten en un tapón, en un obstáculo para que las personas se acerquen a Dios. Usted puede notar, por ejemplo, que en la religión tradicional se necesita la mediación de un sacerdote según la creencia de la religión tradicional. Si hay que acercarse a Dios es a través del sacerdote. Pero ¿qué ocurre? Que la figura del sacerdote se convierte como en el tapón para que la gente se acerque directamente a Dios. Pero también, hermanos, eso ocurre con nosotros en el mundo evangélico. Cuando la gente comienza a decir cosas como, mire pastor, ore usted por mí porque usted está más cerca de Dios, porque a usted Dios lo oye. Es una persona que está viendo en el pastor un tapón. Y si el pastor acepta eso y dice, está bien hermano, yo voy a orar por usted porque yo estoy más cerca de Dios, se está poniendo en la posición de mediador. Pero déjeme decirle algo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros podemos acercarnos libremente a Él. Por eso es que cuando Juan dice, yo no soy el Cristo, Él está afirmando, hermanos y hermanas, que Él no va a ocupar una oposición o la va a usurpar. Dice el versículo 21, ¿quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. Al preguntarle, hermanos, si Juan era Elías, era para saber si Juan se atribuía a sí mismo alguna función mesiánica. Porque según la creencia contemporánea de la época, la manifestación del Mesías sería precedido por Elías o por alguien que fungiera como Elías. Y de eso, hermanos, nos da testimonio Malaquías, por ejemplo. Malaquías señala que antes que venga el Mesías, vendría Elías. Por eso es que los discípulos le preguntan a Jesús en algún momento, mira Señor, ¿cómo es que los maestros de la ley enseñan que Elías tiene que venir primero antes que llegue el Mesías? Y Jesús le responde, miren, sin duda
Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Pero les digo, dijo Jesús, que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él como quisieron, como les dio la gana. Y así como hicieron con Elías, refiriéndose a Juan el Bautista, así también van a hacer con el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que los otros evangelistas dicen que Jesús, hablando de Juan, dijo que él era el Elías? ¿Y cómo es que ahora Juan está negando eso? ¿Cómo es que ahora en este pasaje Juan el Bautista está diciendo, no, yo no soy Elías? Recuerde lo que le he venido diciendo, que uno de los propósitos del Evangelio de Juan es contrarrestar esa pasión que la gente tenía hacia Juan el Bautista. Y por eso es que quieren ubicar en su justo sitio a Juan. Dice el versículo 21: ¿eres el profeta? No lo soy. ¿Por qué le preguntaron si Juan el Bautista era el profeta? ¿A qué profeta se estaba refiriendo? Recuerde que allá en el libro de Deuteronomio, Moisés le dijo a Israel que, bueno, el Señor a través de Moisés dijo que él levantaría entre ellos a un profeta como él, y que pondría la palabra de Dios en la boca de él, y que él haría todo lo que él le mandara hacer, y que si alguien se oponía a la palabra de ese profeta, dice que el Señor le pediría cuentas. Entonces, durante el periodo intertestamentario, la gente se preguntaba, bueno, ¿va a venir Elías? Y va a venir el profeta prometido por Moisés. Entonces, ¿será acaso Juan el Bautista el profeta anunciado, el profeta prometido? Entonces, Juan nuevamente dice, yo no lo soy. Entonces vea, tres negaciones: no soy el Cristo, no soy Elías, y tampoco soy el profeta prometido por Moisés. No, no, no. Es una negación. Dice el versículo 22, bueno, si no eres el Cristo, si no eres Elías, y si no eres el profeta prometido, entonces ¿quién eres? Y dice el verso 22, tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Esta pregunta, hermanos, es crucial, porque ahora le van a preguntar a Juan el Bautista sus verdaderas motivaciones detrás de lo que está haciendo. ¿Por qué te estás poniendo a predicar en el Jordán, Juan? ¿Por qué estás llamando a los hombres al arrepentimiento? ¿Por qué los bautizas? ¿Cuál es tu motivación detrás de lo que haces? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y la forma magistral en la que Juan va a responder es increíble, porque dice el verso 23, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Entonces, ¿cómo se ve Juan? Como la voz. Y si él es la voz, ¿qué es lo que interesa? Si usted escucha una voz y no ve a nadie, ¿qué es lo que le va a interesar a usted de esa voz, hermanos y hermanas? El mensaje. Juan entonces lo que está diciendo es esto: lo más importante no es quién soy yo, sino que lo más importante es lo que yo estoy diciendo. Esto que yo estoy haciendo no se trata de mí, sino que de lo que se trata es del contenido del mensaje. ¿Y cuál será el contenido del mensaje? Bueno, ya vimos algo. Primero, yo no soy el Cristo. Segundo, yo no soy Elías. Tercero, tampoco soy el profeta, sino que yo soy una voz que no tiene cuerpo y que no es importante.
Yo no soy importante, dice Juan. Lo importante de lo que yo hago es lo que digo. ¿Y qué es lo que decía Juan? Enderecen el camino del Señor. Hermanos, esa pregunta también es buena para nosotros. ¿Y usted qué dice de usted mismo? ¿Quién es usted, hermano? ¿Quién es usted? Ah, no, yo soy un siervo del Señor. ¿Quién es usted? Ah, no, yo soy ministro de alabanza. ¿Quién es usted? Ah, no, yo soy el siervo, el pastor, el diácono, el líder. Y detrás de esos títulos muchas veces puede haber un sentimiento de arrogancia, para que la gente ponga la mirada no en lo que se dice, sino en nosotros. Para que la gente ponga la mirada en nosotros y no en el Señor. Le voy a decir algo. Si la gente pone la mirada en usted, usted ha fracasado en su misión. Si ustedes como iglesia se enamoran más de los pastores que del Señor, ese pastor fracasó como pastor. Porque nosotros, hermanos y hermanas, solamente somos amigos del novio. Pero por ser amigos del novio, como dice Juan el Bautista más adelante, somos amigos. Pero el que tiene a la novia es el novio. Y cuando la novia y el novio se vayan a juntar, el amigo se va a regocijar. Nosotros también, hermanos y hermanas, solo somos amigos del novio. No se trata de nosotros la iglesia, no se trata de nosotros la celebración, no se trata de nosotros el culto. Todo lo que hacemos se trata, hermanos y hermanas, del que está sentado en el trono a la diestra de la majestad del Padre. Entonces por eso es que Juan dice: yo solo soy una voz. No importa quién soy yo, lo importante es que escuches lo que te estoy diciendo. Y lo que te estoy diciendo es que, como lo va a decir más adelante, aquí está el Cordero de Dios. Y él dice: yo soy la voz del que grita en el desierto. Obviamente, hermanos, que está haciendo una referencia a la profecía de Isaías, que obviamente, hermanos, para no hacer largo esto, Juan hace una reelaboración de la profecía de Isaías. Porque esa profecía que aparece ahí se encuentra en el capítulo 40 de Isaías. Y ahí lo que el Señor dice es que le preparen camino al pueblo. Porque recuerde, Judá había estado cautivo en Babilonia 70 años y ahora regresaban del exilio hacia Jerusalén. Y el profeta dice: prepárenle camino al pueblo. Los montes sean aplanados, los valles sean elevados. Preparen camino a mi pueblo. Eso es lo que dice Isaías. Es decir, es un retorno del pueblo a la tierra prometida. Pero ahora Juan está diciendo que es el Señor el que va a venir por ese camino hacia el pueblo. Entonces la misión de Juan es que la gente llegue a Dios, nada más. Que si lo ven, eso no importa. Que si se lo agradecen, eso no importa. La misión de Juan era llevar a un encuentro entre Dios y el pueblo. Por eso es que yo le preguntaba, que la pregunta, valga la redundancia, la interrogante que le hacen a Juan es también valedera para nosotros. ¿Y tú qué dices de ti mismo? Porque muchas veces, hermanos, si no nos dan las gracias por lo que hacemos, si no nos dan una palmadita, nos sentimos mal. Y yo le pregunto a usted: ¿y entonces para quién hace las cosas? ¿Usted hace las cosas para que lo vean? ¿Usted hace las cosas para tener el aplauso de la gente? ¿Usted hace las cosas, hermano, para que le den un par de pañuelitos a fin de año? ¿Por eso hace la obra de Dios? No. Nosotros, hermanos y hermanas, debemos de entender una cosa:
Si la gente nos aplaude o no nos aplaude, si la gente nos agradece o no nos agradece, eso es lo de menos. Vale un comino eso. Lo importante es que la iglesia ponga su mirada en Jesús y no en los hombres. Eso es lo importante, hermanos y hermanas. Vivimos en una época, ya le dije, donde los ministros quieren poner la atención de la iglesia en ellos. Y ya le dije, hermano, si usted se enamora más del pastor que del Señor, ese pastor fracasó en su ministerio. Si ustedes se enamoran más de nosotros, hermanos, fracasamos en nuestra tarea. Fracasamos. Usted puede admirar, respetar, honrar a los ministros, a los hermanos de la iglesia. Está bien. Pero de eso a convertirnos como fueron los discípulos de Juan el Bautista, que le habían hecho todo un culto a Juan, cantos a Juan. Eso, hermanos y hermanas, eso no es negociable. Eso es pecado. Eso es idolatría. Tal vez nosotros, hermanos, no tenemos aquí altares con esculturas o pinturas, pero muchas veces llevamos ídolos en el corazón. Aquí hay gente que le da más importancia a lo que diga un hombre. Aquí es lo que debemos de darle importancia, hermanos y hermanas, es a lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que debe de importar. Aquí el único digno de adoración y de honra es el Señor Jesucristo, nada más. Él es el centro de nuestras reuniones. Solo somos una voz nada más, sin cuerpo, que lo que grita es: viene el Señor, acérquense a Él. Por eso es que, como le decía, esa pregunta revelaba la motivación de Juan. Y usted le preguntó: ¿y cuál es su motivación en lo que hace? ¿Por qué lo hace? Para que lo vean, para que le den las gracias. Si es esa su motivación, entonces usted quiere ocupar o usurpar el puesto que solamente le corresponde al Señor. Pero debemos de recordar siempre esto: Jesús debe de estar en el centro de todo lo que hagamos. Amén, hermanos. Él debe de ser el centro. Si tenemos esa visión, entonces igual también nosotros seremos una voz que grite en el desierto. No importa si nos dan las gracias, no importa si lo reconocen o no. Lo importante es que cumplamos la tarea de ser testigos de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, nuestro buen Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para aquellas personas que esta noche desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse con Él. Le invito para que en el lugar donde está, usted pueda ponerse en pie o levantar su mano en señal que usted desea unirse a esta oración. Lo más importante de lo que hacemos no es quién lo hace, sino por quién lo hacemos, que es el Señor. Del Señor es que le hemos hablado esta noche, no de ningún pastor ni de ninguna iglesia, sino de Jesús, que es el Cordero de Dios, que nos invita a enderezar camino. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie o levante su mano. Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. La iglesia y la vida cristiana se trata de Jesús y no de los hombres. Tal vez usted puso su mirada en el hombre y se decepcionó. Los hombres fallamos, pero Cristo nunca falla. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse?
Si no lo hay, hermanos, vamos a orar. Pero recuerde, ¿qué dice usted de usted mismo? ¿Quién es usted? ¿Es servidor de Dios o simplemente es alguien que anhela que lo vean? Y si hacemos eso, usurpamos el lugar que solo le corresponde a Jesús. Pero todo lo que hacemos debe de girar en torno a la persona del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella nos das testimonio que tú eres el centro de lo que hacemos, y que nosotros, Señor, estamos en un segundo plano. Y eso está bien, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y de toda exaltación. Nosotros solo somos una voz, y lo más importante es el contenido, el mensaje de esa voz. Ayúdanos entonces, Señor, a reflejar siempre tu gloria. Oramos también, Señor, en esta oportunidad por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Lo hacemos en reconocimiento a tu sacerdocio, Señor, a que tú eres nuestro proveedor. Bendice a tu pueblo, en nuestra petición, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar.